Bienvenidos a un video más. En esta ocasión haremos una comparativa sobre tres SUV que en su principal bondad es entregarte el mejor consumo posible, como es el caso del Toyota Corolla Cross híbrido, el Kia Niro híbrido y el Peugeot 2008 Diesel. Primero partamos por el precio de las versiones que analizaremos. Todos estos precios que indicaré tienen los bonos incluidos y son del mes de abril del 2024. El Corolla Cross en su versión X e Y tiene un precio de partida de 25.490.000. El Kia Niro en su versión LX tiene un precio de partida de 24.990.000 y el Peugeot 2008 Diesel en su versión Allure tiene un precio de 24.190.000. Por el precio estaría ganando el Peugeot, pero tampoco es un detonante en la decisión, creo, dado que no es una brecha abismal entre el más caro al más barato. Punto en este caso, pero será para el Peugeot como tal. Te recuerdo que en mi canal encontrarás el review de estos tres modelos si te interesa alguno, y te invito también a suscribirte y así poder apoyar mi canal y seguir trayéndote videos de review como tal. Ahora hablaremos de las potencias. Primero, el Toyota tiene 122 caballos de fuerza con 142 Nm de torque. El Kia Niro tiene 139 caballos de fuerza y 264 Nm de torque. Y el Peugeot es de 130 caballos y 300 Nm de torque. Acá en números nos evidencia que el Corolla Cross maneja una potencia bastante mediocre, y créeme que se nota al manejarlo que no es un auto que despierte emociones. Ahora, entre el Niro y el 2008 podríamos decir que el 2008 al tener mejor torque es más dinámico, pero la realidad es otra. Resulta que el Niro combina potencia con propulsión eléctrica y la entrega de torque resulta casi instantánea. En realidad, según la ficha técnica, la entrega de torque es a las 1000 RPM versus el 2008 que lo entrega en las 1750 RPM. No es una mala cifra para ambos modelos, pero el eléctrico hace la diferencia, por ende para acá el ganador sin duda es el Kia Niro. Punto para el Niro. Ahora hablaremos del equipamiento. Voy a empezar indicando que estos tres modelos tienen un mínimo de bolsas de aire y por otro lado una muy buena clasificación en pruebas de choque, aunque por el precio me hubiese gustado algún ADAS como es el sensor de punto ciego o el frenado autónomo de emergencia, cosas que no veremos en ninguno de estos tres modelos como tal. Empecemos por el Toyota Corolla, que tiene lo justo y necesario, y encontraremos unas luces LED de buena potencia. En realidad en este aspecto creo que es el mejor que tiene luces LED, dado que son de tipo lupa, que son muy buenos para cuando hay neblina o lluvia. Por otro lado, cosas que no me gustan son los asientos, se sienten un poco anticuados y la consola central del techo parece de los años 90. El sistema de entretenimiento también se nota un poco descontinuado y un sistema de sonido que deja mucho que desear. Ahora, el Kia Niro tendremos un equipamiento bastante bueno de entrada y con un sistema de entretenimiento muy adecuado a la actualidad, con también un cuadro de instrumentos digital de muy buenos gráficos y un sonido bastante bueno. Unos asientos también que se sienten de calidad y tienen un buen diseño, cosa donde para mí se cayó el Kia fue sus luces de exterior, dado que tenemos de tipo halógena en el parte frontal y esto hace que se sienta bastante descontinuado el modelo. Para mí, sin duda, el que tiene el mejor equilibrio en este aspecto es el Peugeot 2008. Primero destaco su infoentretenimiento y cuadro de instrumento, que a ver, añado que el cuadro de instrumento es muy bueno, pero no me sigue gustando lo del volante de Peugeot, pero es algo de gusto personal. El sonido se parece mucho al Niro con buenos bajos y sin duda la botonera deja un toque de elegancia que no encontramos en sus rivales. Sus luces delantera y trasera le dan también un toque de refinamiento que no encontramos en su competencia. Punto para el Peugeot. Hablemos del espacio, algo vital para los que buscan un SUV y tienen una familia. Empecemos por las medidas de los maleteros. Para el Kia Niro tendremos 357 litros, para el Peugeot tendremos 434 litros y para el Corolla Cross 440 litros. Para mí, sin duda, el Kia Niro pierde esta categoría, aunque sí voy a destacar la forma de sus asientos, que hace que las plazas traseras sean bastante espaciosas, pero deja mucho que desear su pequeño maletero. Entre el Corolla y el Peugeot le daré el punto al Peugeot, dado que el Corolla, aunque tenga el mayor maletero, tiene un peor espacio para los ocupantes de atrás, y es que el Corolla mide un largo de 4,46 metros versus los 4,30 metros del 2008, que pese a ser más pequeño logra un muy buen espacio en las plazas traseras y un maletero casi idéntico en cuanto a volumen si lo comparamos con el Corolla. Punto para el Peugeot. Hablemos del punto relevante
importante en estos modelos, que es el consumo. El Kia Niro consume 24 kilómetros por litro en ciudad y en carretera. El Peugeot consume 24,2 kilómetros por litro en ciudad y 29,4 kilómetros por litro en carretera. Y el Corolla Cross con 25 kilómetros por litro en ciudad y 21,4 en carretera. En este aspecto es difícil sacar un ganador, dado que tenemos, a lo menos en ciudad, bastante parecido para los tres modelos, pero sin duda el que gana es el Peugeot en carretera por sus 29,4 kilómetros por litro. Así que punto para el francés. Y toquemos el último tema que para mí es importante, que es la materialidad, ensamblado y la postventa. Estamos hablando de tres grandes marcas con un largo historial de años fabricando autos, y en estos tres modelos tienen muy buen ensamblado, calidad de materiales, y créeme que acá el Niro y el 2008 están muy a la par en ese aspecto. Para mí el Corolla Cross se cae un poco en las puertas, y ahora en la postventa Toyota sin duda sabemos que estamos hablando ante el mejor producto de los tres, y es que mucha gente le da ese valor a Toyota como tal. Ahora el Kia también tiene una muy buena postventa que se ha llegado a ganar durante los años, y creo que es capaz lo que no le irá tan bien al 2008, dados a los malos comentarios que llena la marca por el Puritet y el caso de la Glue para los motores diésel. Le han costado mucha reputación probablemente, y acá le daré sin duda un punto a lo que es al Kia y al Corolla. Y esta sería la calificación final. Por lo menos para el Corolla tenemos un punto, para el Kia tenemos 2 y para el Peugeot tendremos increíblemente 4. Ahora, esta calificación es bajo mi punto de vista. Para mí aún así son muy buena compra cualquiera de los tres. En lo personal, si tuviera que elegir uno, me tomaría por el Niro, dado que yo veo mucho lo de la sensación del manejo y ese dinamismo que te entrega el apartado eléctrico de este modelo, que es agradable para mí conducirlo a diario. Su principal problema son sus luces, que son halógenas, y su poco espacio en el maletero, pero al menos en el primer punto se puede solucionar en el aftermarket. ¿Y tú con cuál te quedarías de los tres, o tienes alguno de aparte de los que te hablé? Tenlo en los comentarios, y te recuerdo darle like, suscribirte y darle a la campana si quieres que se te avise cada vez que subo un video. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.